Mi padre dijo, si no haces lo que quiero, no cuentes conmigo, pero cuando me necesitó y repetí sus palabras, entendió que el control se termina algún día. Mi papá siempre tuvo esta manera culera y desgastante de relacionarse conmigo, como si ser padre significara ser dueño. Lo peor es que de niño yo pensaba que así hablaban todos los papás, que esa mezcla de órdenes disfrazadas de consejos y amenazas envueltas en cariño era lo normal. Pero con los años entendí que lo suyo no era preocupación, sino control puro, de ese que viene con la frase que más escuché en mi vida, si no haces lo que yo quiero, no cuentes conmigo. Lo soltaba con una frialdad tan natural que parecía una línea ensayada, casi como si le diera placer recordarme que todo lo que tenía dependía de él. Cuando era adolescente me jodía la existencia con ese mantra cada vez que no quería seguir el camino que él había decidido. Si decía que no quería estudiar ingeniería, repetía la frase; si comentaba que no quería trabajar en su negocio, volvía a repetirla; si insinuaba que algún día quería mudarme a otra ciudad, me lo escupía en la cara como si fuera una sentencia. A veces ni siquiera estaba enojado, simplemente le bastaba verme dudando para recordarme que mi vida, según él, se sostenía gracias a su generosidad. Por años viví con la sensación de caminar sobre vidrio frente a él, midiendo cada palabra para no escuchar su maldita frase. Pero cuando cumplí 19 ya estaba harto. Había vivido suficiente para saber que lo suyo no era guía, era una correa bien apretada. Una tarde se lo solté. Iba a estudiar algo que a él no le interesaba y que no tenía nada que ver con su negocio. Lo que vino después fue tan teatral que hasta hoy lo recuerdo con una mezcla rara de pena y rabia. Me vio como si le hubiera insultado a la familia, levantó la silla de golpe, me dijo que yo era un desagradecido y remató con el clásico: si no haces lo que yo quiero, no cuentes conmigo. Esa fue la última vez que discutimos viviendo bajo el mismo techo. Se lo tomé literal. No conté con él y él tampoco contó conmigo. Me quitó completamente el apoyo económico, pero lo que más dolió fue que me negó cualquier tipo de reconocimiento. Pasé mis primeros años de adulto sin escuchar de él más que mensajes escuetos en cumpleaños, y eso cuando se acordaba. Pero yo seguí mi vida. Me costó un chingo, pero avancé. Estudié, trabajé, me cambié de ciudad un par de veces y armé una vida que, para mi sorpresa, no se cayó sin él. No diré que nunca pensé en buscarlo, porque sí lo hice, pero recordaba la manera en que me hablaba y se me pasaban las ganas. La última vez que lo vi antes de todo este desmadre fue un encuentro incómodo en casa de un primo. Él apenas me saludó, como si yo fuera un vecino lejano y no su hijo. Ahí confirmé que ya no éramos nada. Hace unos días me llama, así sin aviso, con esa voz mandona que juraría que usó conmigo desde que aprendí a caminar. Me dice que tuvo un problema en su negocio, que hubo un accidente y que necesita que vaya a firmar unos papeles para evitar que cierren el local. No pidió el favor, más bien lo ordenó. Sonaba tan seguro de que yo iba a brincar para ayudarlo que hasta me reí. Le pregunté por qué tendría que hacerlo y él dijo que porque era mi padre, como si esa palabra fuera una llave mágica para abrir puertas que él mismo cerró hace años. Ahí fue cuando le dije lo que llevaba guardando desde mi adolescencia, que él había sido quien me enseñó a no contar con él cuando las cosas no eran como quería y que ahora eso funcionaba en los dos sentidos. Hubo un silencio que casi pude saborear. Era la primera vez que lo escuchaba perdido, sin una respuesta preparada, sin un yo soy tu padre para aplastarme. Colgamos sin resolver nada y no fui. Él insistió por mensajes, primero con reclamos, luego con manipulación barata, pero no cedí. Tengo claro que no estoy obligado a rescatar a alguien que dejó claro 1000 veces que mi vida no valía un carajo para él a menos que siguiera sus reglas. Ahora, él está jodido porque no firmé nada y quiere hacerme sentir culpable, pero no pienso cargar con eso. Lo único que hice fue repetirle las mismas palabras que me dijo durante toda mi vida. Nunca imaginó que un día las iba a usar yo. Y ahora, que de verdad no puede contar conmigo, por fin entendió que el control no dura para siempre. Actualización 1. Habían pasado algunos días desde que me negué a firmar los papeles y, aunque no me enorgullece admitirlo, parte de mí esperaba que mi papá simplemente desapareciera un tiempo como solía hacerlo cuando no lograba controlar algo. Ese silencio suyo que para otras personas podía sonar a distancia, para mí siempre fue un castigo disfrazado, una forma de recordarme que yo no era suficiente si no me alineaba a sus planes. Pero esta vez pasó algo distinto. En lugar de soltarse y dejar que yo volviera a ser el que buscara la reconciliación, empezó a escribirme como si de verdad creyera que tenía alguna autoridad sobre mí. Al inicio los mensajes eran secos,
cargados de ese tono que siempre usaba cuando intentaba retomarme de la correa sin reconocer que lo estaba haciendo. Me escribió que estaba dejando que el rencor me consumiera, que no podía creer que lo tratara así, que él no había sido un mal padre y que cualquier distancia era culpa mía por querer ser demasiado independiente. Como si eso fuera un insulto. Me decía que esperaba más madurez de mi parte, que un hijo no abandona a su padre en momentos importantes y que lo que me pedía era un trámite simple que no debería costarme tanto si realmente me importaba. La palabra realmente me importara se repetía como un eco ridículo, porque era exactamente lo que él nunca había demostrado hacia mí. A medida que avanzaban los mensajes, pasaron del tono acusatorio a uno más manipulador. Empezó a recordarme momentos sueltos del pasado, seleccionados de manera muy conveniente, casi como si quisiera reescribir la historia. Mencionaba cómo trabajaba largas horas cuando yo era niño y decía que eso era sacrificio y no abandono, que mis estudios, según él, siempre estuvieron asegurados gracias a su esfuerzo. Cuando la verdad es que dejó de apoyarme en cuanto mis planes no coincidieron con los suyos. Me repitió varias veces que él siempre quiso lo mejor para mí, que yo había confundido su firmeza con dureza innecesaria y que era momento de dejar el pasado atrás. Yo le contesté solo una vez, con un mensaje simple donde le dije que no iba a afirmar nada mientras él siguiera comportándose como si yo fuera su subordinado. Al día siguiente volvió a escribir, esta vez tratando de sonar calmado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona para aclarar las cosas, que quería que lo escuchara. Para ese punto ya no sabía si buscaba una conversación real o si estaba preparándose para una emboscada emocional, porque conozco demasiado bien sus formas. Mi papá nunca ha pedido disculpas y cuando se ve contra la pared siempre usa la misma estrategia, apelar al deber, a la sangre, a la gratitud. Como si todo eso fuera una cadena perpetua que yo tenía que cargar sin cuestionar. Le contesté que si quería hablar, lo primero era admitir que me había tratado mal durante años. No le pedí un discurso elaborado ni que se arrodillara, solo que dijera lo que cualquier persona decente diría cuando sabe que ha herido a alguien. Su respuesta fue casi instantánea. Me dijo que él no tenía nada que admitir, que yo estaba exagerando y que mi generación era demasiado sensible. Incluso escribió que si algún día tenía hijos entendería por qué los padres tenían que ser duros, como si la dureza fuera un sinónimo de cariño y no un escudo para no enfrentar los propios errores. Le dije que no habría conversación hasta que pudiera reconocer lo que hizo. Nunca había visto a mi papá quedarse sin palabras, pero esta vez no supo qué responder y los mensajes se detuvieron. El silencio, sin embargo, no trajo paz. Trató por otro lado. Mi tía, su hermana, me llamó 2 días después para intentar convencerme de que lo ayudara. Apenas contesté la llamada empezó a decirme que las familias pasan por momentos difíciles, que los hijos no siempre entienden las decisiones de los padres, que ella sabía que mi papá no era perfecto pero que tenía un buen corazón y que lo que estaba viviendo ahora era demasiado fuerte. Parecía un discurso que ya tenía listo desde antes. Todo era una mezcla de culpa envuelta en preocupación. Cuando le dije que él me había repetido durante toda mi vida que no contara con él si no hacía lo que quería, se quedó unos segundos en silencio. Luego respondió que los padres dicen cosas en caliente, que no debía tomármelo tan literal. Ahí me reí, porque precisamente ese era el problema, él siempre hablaba en caliente y yo siempre tenía que ser el que entendiera, el que perdonara, el que hiciera el esfuerzo emocional por los dos. Mi tía insistió un poco más, pero cuando vio que no iba a cambiar de opinión me dijo que pensara en lo que estaba arriesgando. Lo único que pensé fue que por primera vez en mi vida no estaba arriesgando nada mío. Unos días después me enteré, a través de un conocido, que su negocio efectivamente no podía operar sin mi firma. No era que estuviera a punto de desaparecer, pero sí estaba en problemas. Y esa información, para mi propia sorpresa, no me produjo ninguna satisfacción ni sensación de venganza completa. Sentí una mezcla de preocupación y cansancio, como si estuviera viendo un incendio en una casa que alguna vez fue mía, pero que se incendió sola mucho antes de que yo saliera. Aún así no me moví. Sabía que si cedía sin condiciones, regresaría a ese lugar donde siempre terminaba siendo el niño que trataba de arreglar a un adulto emocionalmente incompetente. El punto decisivo llegó cuando él volvió a escribirme. No me pidió que reconsiderara la conversación ni que pensara en su situación. Esta vez escribió que yo estaba actuando como un extraño, que no podía creer que estuviera permitiendo que su esfuerzo de toda la vida se fuera al carajo. Decía que si yo tenía un poco de corazón no dejaría que se hundiera y que lo que estaba haciendo no era justicia, que era crueldad.
Lo curioso es que esa última palabra resume exactamente cómo me trató durante años, pero parece que cuando la crueldad le toca a él, de pronto se vuelve intolerable. Le respondí lo más claro que pude. Le dije que ayudarlo no era imposible, pero nunca iba a hacerlo si él seguía hablando como si nunca hubiera hecho nada malo. Le pedí que reconociera lo obvio, que yo no dejé de contar con él, sino que él dejó de contar conmigo cuando yo tenía 19 y decidió que un hijo sin obediencia no era digno de su apoyo. Después de eso ya no me respondió. Para mí esa ausencia de respuesta fue una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Cada vez que en el pasado él no podía controlar algo, se retiraba emocionalmente para obligar al otro a ir tras él, pero ahora la diferencia era que yo ya no necesitaba su presencia ni su aprobación. La sensación no era venganza, aunque algo de eso había, sino un ajuste natural. Él debía enfrentar, al menos una vez, las consecuencias de sus propias palabras. Con ese silencio terminamos la primera semana desde que comenzó todo. Yo seguía sin firmar, él seguía sin disculparse y por primera vez en muchos años me sentía realmente en control de mi vida, aunque fuera en medio de un conflicto con alguien que aún formaba parte de mí, aunque fuera a la fuerza. Y aunque no sabía qué venía después, tenía claro que no pensaba retroceder. El hombre que me dijo durante media vida que no contara con él, finalmente estaba entendiendo lo que significaba escuchar esa frase desde el otro lado. Actualización 2. Había pasado aproximadamente una semana desde la última vez que mi papá me escribió. Y aunque yo había asumido que ese silencio significaba que finalmente había entendido que no podía obligarme a moverme según su conveniencia, lo cierto es que solo estaba acumulando presión por otro lado. Durante esos días traté de mantener mi vida lo más normal posible. Iba a trabajar, hablaba con mis amigos, salía a caminar por el vecindario para despejarme y, aunque a ratos me invadía la tensión, existía una parte de mí que empezaba a sentir un tipo de paz rara, como si estuviera limpiando un armario viejo lleno de cosas que había aguantado durante demasiado tiempo. Sin embargo, esa calma se rompió de manera abrupta una tarde que terminó convirtiéndose en una de las más absurdas y tensas que he vivido en años. Yo estaba en mi trabajo terminando un reporte cuando escuché que alguien en la recepción levantó la voz. Al principio pensé que era uno de esos clientes que se quejan por todo, pero en cuanto escuché mi nombre seguido de un grito, sentí ese vacío en el estómago que solo te da cuando reconoces una voz que no quieres oír. Era mi papá. No sé cómo consiguió la dirección exacta porque nunca se la di, pero ahí estaba, en la entrada de mi oficina, discutiendo con la recepcionista, diciéndole que tenía derecho a verme, que yo era su hijo y que no podían impedirle pasar. Cuando salí al pasillo y lo vi, tuve esa sensación desagradable de que algo que creías bajo control se te escapa de golpe entre los dedos. Parecía más alterado que nunca, con la cara roja y los gestos exagerados, como si hubiera venido listo para pelear. Mis compañeros volteaban a verlo con curiosidad, algunos con incomodidad evidente. Me acerqué y le pedí que bajara la voz, intentando mantener la compostura, pero él empezó a decir que no podía creer que lo estuviera evitando, que era una falta de respeto que lo dejara buscando soluciones cuando yo podía arreglar todo en unos minutos. Contó, de una manera que pretendía sonar heroica pero solo se escuchaba desesperada, que su negocio estaba a punto de paralizarse y que yo estaba siendo cruel al no ayudarlo. Sentí la presión en el pecho mientras él hablaba porque no solo se trataba de mi padre, se trataba de que estaba irrumpiendo en mi espacio, de que estaba tratando de arrastrarme de vuelta a ese papel de hijo obediente que yo llevaba años dejando atrás. Intenté decirle que ese no era el lugar ni la manera, pero no escuchaba nada. Solo repetía que tenía que firmar los papeles, que yo era el único que podía hacerlo y que su vida estaba en ruinas por mi culpa. Mi jefe tuvo que intervenir. Nunca había visto a mi jefe tan incómodo como en ese momento. Me tomó del brazo de manera discreta y me preguntó si necesitábamos llamar a alguien para que retirara a mi padre. Yo respiré hondo e intenté hablar con él de nuevo, pero seguía atrapado en ese discurso donde él era la víctima y yo el verdugo. Después de varios minutos donde la situación se volvió tan tensa que la recepcionista ya tenía la mano cerca del teléfono para llamar a seguridad, logré convencerlo de salir conmigo al estacionamiento. Él iba murmurando cosas, que yo lo estaba humillando, que jamás pensó que su propio hijo lo trataría así, que la familia estaba perdiéndose por mi egoísmo. Era una mezcla de acusaciones y frases dramáticas que en otro contexto quizá me habrían hecho sentir pena, pero en ese momento lo único que sentía era agotamiento. Cuando llegamos al estacionamiento, pensé que seguiría gritando, pero de pronto colapsó emocionalmente.
Se dejó caer sobre el borde de una acera como si le hubieran quitado el aire. No estaba actuando, porque yo lo conozco lo suficiente para distinguir cuando exagera y cuando realmente se rompe. Tenía las manos temblorosas y respiraba entrecortado. Lo vi llevarse las manos a la cara y, por un instante, no supe qué hacer. Es difícil explicar lo que uno siente cuando ve derrumbarse a la misma persona que te enseñó a no derrumbarte jamás. Es como si dos versiones tuyas chocaran de frente, el hijo que quiso toda la vida escuchar una disculpa y el adulto que por fin ve cuánto daño ese hombre cargaba consigo sin admitirlo. Después de unos momentos, me dijo que todo estaba peor de lo que yo imaginaba. Que el accidente en su negocio había sido solo el detonante, que en realidad llevaba arrastrando deudas desde hacía tiempo, que había pedido préstamos para cubrir otros préstamos, que los impuestos se le habían acumulado, que su maquinaria tenía años sin mantenimiento y que ya había recibido advertencias formales. Ese tipo de confesiones no eran normales en él. Nunca hablaba de sus errores, mucho menos de sus fracasos. Que los dijera así, sin filtro, me dejó desarmado, pero al mismo tiempo me recordó que ese patrón siempre había existido, él solo acudía a mí cuando ya no le quedaba nadie más. No porque confiara en mí, sino porque yo era la opción más fácil. Durante toda la explicación trató de justificar sus decisiones, diciendo que pensó que podía arreglarlo solo, que no quería preocupar a nadie, que siempre había sido capaz de salir adelante por su cuenta, pero que ahora necesitaba mi ayuda. Yo lo escuchaba en silencio, sin saber si sentir empatía o si sentir esa vieja rabia que tanto me costó guardar. Llegó un punto en que me miró directo y dijo que si yo no firmaba, perdería todo. Esa frase me golpeó de un modo extraño, como si quisiera obligarme a cargar con la responsabilidad de su situación. Le dije, con la voz más firme que pude, que nunca lo había dejado solo por capricho, que desde que yo tenía 19 él fue quien me empujó a vivir sin él. Que él mismo había repetido tanto tiempo que no contara con él si no obedecía, que se le había olvidado que los hijos también aprenden esas lecciones. Cuando le dije eso, se quedó absolutamente quieto. Fue un silencio distinto al de antes, no era enojo ni manipulación. Era un silencio que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que perdió el control y de que no puede recuperarlo. Mi papá intentó cambiar de táctica después de eso. Me dijo que él no sabía lo que decía cuando me repetía su famosa frase, que yo debía entender que los padres cometen errores, que él había sido duro porque pensaba que esa era la manera de prepararme para la vida. Incluso dijo que yo había salido adelante gracias a su estilo de crianza. Supongo que pensaba que esas palabras me harían reconsiderar, pero lo único que provocaron fue reafirmar que él seguía sin entender nada. Me pidió que no lo dejara caer, que no actuara movido por resentimientos del pasado. Y aunque escucharlo me removió cosas, me mantuve firme. Le respondí que no era resentimiento. Era consecuencia. Que él había tomado decisiones terribles durante años y que ahora tenía que enfrentar por primera vez algo que siempre evitó, la responsabilidad real. Después de un rato, se dio cuenta de que no iba a convencerme. Me dijo que si no lo ayudaba, no sabía qué iba a hacer. Yo sabía que esa frase escondía más que desesperación, era también un último intento de hacerme sentir culpable. Le repetí lo mismo que ya le había dicho antes, que si quería mi ayuda, tenía que reconocer lo que me hizo, que necesitaba escuchar de su boca que sabía que había sido injusto, que su manera de tratarme no era normal ni aceptable. Le dije que no lo quería ver humillado, que solo necesitaba ver un poco de honestidad. No contestó. Miró al suelo como si buscara una excusa que ya no tenía. Y ahí fue cuando entendí, con una claridad brutal, que para él admitir un error era peor que perder un negocio. Que pedir perdón lo colocaba en un lugar donde nunca quiso estar, vulnerable. Cuando me fui, lo dejé sentado en el estacionamiento. No porque quisiera lastimarlo, sino porque ya no podía ser el hijo que cargaba las emociones de un adulto incapaz de manejarlas. Durante años yo había sido el que cedía, el que concedía, el que aceptaba la responsabilidad que él no asumía. Esa tarde sentí un cansancio profundo, como si me hubiera quitado de encima un peso enorme, pero al mismo tiempo cargaba cierta tristeza inevitable. No era fácil ver a mi papá así, pero tampoco podía seguir sosteniendo una relación donde yo siempre era el que tenía que sacrificar algo. Esa fue la segunda gran grieta en todo este conflicto. Una que dejó claro que lo que estaba pasando no era solo un trámite legal, sino un ajuste emocional largamente postergado. Y aunque yo todavía no sabía cómo terminaría todo, tenía claro que esa escena cambió por completo la manera en que él me veía y la manera en que yo estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera.
Actualización final. Había pasado un poco más de una semana desde aquella tarde en el estacionamiento y, aunque pensé que después de ver a mi papá romperse de esa manera intentaría acercarse con más calma o al menos reflexionar, lo cierto es que los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tan denso que a ratos me hacía dudar de todo lo que había ocurrido. No sabía si estaba planeando una nueva forma de presionarme, si había decidido rendirse o si simplemente estaba hundido en su propio orgullo, incapaz de dar el paso que yo le había pedido. Ese silencio fue incómodo porque no venía desde la distancia emocional de antes, no era el silencio altanero del padre que cree estar educando, sino uno que tenía una fragilidad incómoda, casi como si se hubiera dado cuenta de que su manera de ser había perdido efectividad. Yo, por mi parte, traté de seguir adelante con mi rutina, pero era imposible no pensar en cuándo sería el próximo movimiento. Lo que ocurrió finalmente no fue lo que esperaba. Una mañana, después de varios días sin noticias, recibí una llamada suya. Ver su nombre en la pantalla me produjo un nudo en el estómago. Contesté con la expectativa de escuchar la misma voz firme y autoritaria de siempre, pero lo que escuché fue algo completamente distinto. Habló despacio, sin la urgencia que había mostrado las semanas anteriores y sin ese tono de mando que había moldeado nuestra relación desde que yo era niño. Dijo que necesitaba hablar conmigo, pero esta vez usó la palabra necesitar de una manera que nunca antes le había escuchado, como si entendiera que estaba pidiendo algo y no exigiéndolo. No mencionó los papeles, no habló del negocio, solo dijo que quería que lo escuchara. Algo en su voz me convenció de que no era otra jugada, así que acepté vernos. Nos encontramos en un pequeño restaurante que estaba a medio camino entre su casa y la mía. Cuando entré, lo vi sentado en una mesa cercana a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión que nunca antes había asociado con él. Parecía cansado, pero no cansado de trabajo o de problemas financieros, sino cansado de sí mismo. Tenía la espalda un poco encorvada y cuando levantó la vista para verme llegar, no adoptó la postura desafiante que solía usar para mostrar autoridad. Me saludó con un gesto tenue que me tomó por sorpresa. No intentó hacer ningún comentario sarcástico sobre mi tardanza ni sobre mi expresión, simplemente me dijo que se alegraba de que hubiera venido. Al sentarme, hubo unos segundos de silencio que antes me habrían puesto nervioso, pero esta vez noté que él también estaba incómodo. La incomodidad era nueva para él. Tardó un poco en encontrar las palabras y, cuando lo hizo, habló sin rodeos. Me dijo que había pasado toda su vida creyendo que la única manera de criar a un hijo era manteniendo el control absoluto, que pensaba que si se mostraba vulnerable o si admitía errores, yo crecería sin respetarlo. Dijo que lo habían criado así y que nunca cuestionó el daño que ese modelo causaba. Admitió que siempre había tenido miedo de que yo eligiera un camino que lo dejara fuera, que tuviera una vida que no lo necesitara. Me dijo que cuando yo me fui a estudiar lo que quería, se sintió traicionado, aunque sabía que no tenía derecho a sentirlo. Incluso confesó que cada vez que escuchaba sobre mis logros, aunque se alegraba, también le generaba una sensación amarga porque no podía atribuirse ninguno de mis avances. Mientras hablaba, lo observaba con una mezcla difícil de procesar. Era la primera vez que lo escuchaba hablar sin esconderse detrás de su fachada de autoridad, sin usar la frase que había marcado mi adolescencia, sin manipulación. Era como si por primera vez estuviera hablando como un hombre que reconoce sus fallas y no como un padre que intenta justificarlas. Después de un rato, llegó el punto que yo había esperado durante años. Me dijo que estaba arrepentido. Que sabía que me había tratado de una manera injusta, que había dicho cosas que no se decían, que había permitido que su orgullo lo alejara de mí en momentos clave. Dijo que no esperaba que yo lo perdonara de inmediato, pero que necesitaba que yo supiera que lo sentía. Hubo algo en esa frase que me desarmó más de lo que pensé que podía hacerlo. No lloró, pero su voz tembló. Y yo entendí que, para él, ese temblor era lo más cercano a una ruptura emocional abierta. Después de escucharlo, tomé un momento antes de responder. Le dije que no quería que pensara que yo estaba buscando revancha, que mi negativa a afirmar no venía del deseo de verlo caer, sino de la necesidad de que se diera cuenta de que sus palabras sí tenían consecuencias. Le expliqué que toda mi vida había cargado con su frase como si fuera un peso obligatorio. Que yo había vivido convencido de que no podía contar con él si no seguía sus instrucciones y que había crecido creyendo que el afecto era una recompensa condicional. Le dije que necesitaba escucharlo admitir su error para poder avanzar, no solo en esta situación, sino con él.
Fue extraño pero liberador hablarle de esa manera, como si de pronto las piezas sueltas de mi infancia y adolescencia empezaran a encajar. Él escuchó sin interrumpirme, lo cual en sí mismo ya era un cambio enorme. Cuando terminé, me dijo que entendía y que quería reparar lo que se pudiera reparar. Dijo que no sabía cómo, que no tenía experiencia en pedir perdón ni en construir relaciones desde un lugar igualitario, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Incluso mencionó algo que jamás pensé que escucharía de su boca, dijo que estaba dispuesto a ir a terapia conmigo si eso ayudaba a que nos entendiéramos mejor. Que no lo veía como una derrota, sino como la única forma de no repetir la historia que había heredado. Al escucharlo, sentí una especie de alivio profundo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez veía un camino posible. Después de esa conversación, hablamos finalmente del negocio y de la firma. Le dije que, ahora sí, estaba dispuesto a ayudarlo, no por obligación, sino porque quería hacerlo desde un lugar real y no desde el miedo o la manipulación. Él asintió sin añadir ningún comentario adicional, sin intentar convertir ese gesto en un favor que yo le debía. Firmé los papeles unos días después, y aunque él estaba visiblemente preocupado por todo lo que venía, no volvió a presionarme. Me dio las gracias de una manera sencilla, sin adornos, y eso fue suficiente. En las semanas siguientes, comenzamos ese proceso extraño de redefinir nuestra relación. No fue mágico ni perfecto. Hubo conversaciones torpes, momentos en los que él se detenía a mitad de una frase porque se daba cuenta de que estaba usando sus viejos patrones. Momentos en los que yo tenía que recordarme que no estaba obligado a complacerlo. Pero incluso con esas dificultades, había un cambio real. El hombre que durante tantos años me dijo que no contara con él estaba aprendiendo a ser alguien con quien, tal vez, algún día podría contar. Y yo, que durante tanto tiempo cargué con el resentimiento, estaba aprendiendo a ver a mi papá como un ser humano complicado, lleno de grietas, tratando por primera vez de no esconderse detrás de ellas. La venganza nunca fue verlo destruido. La verdadera venganza, si se puede llamar así, fue que tuviera que mirarse a sí mismo sin poder sostenerse en su orgullo. Y aunque aún queda mucho camino por recorrer, por primera vez creo que es posible avanzar sin que uno de los dos tenga que sacrificar su voz. Con él pidiendo ayuda sin imponerla y con yo respondiendo sin miedo, siento que, al menos esta vez, tomé la decisión correcta.